conozcan, me presento Melissa Castaño. Tengo como profesión, soy terapeuta ocupacional, ejerciendo desde hace mucho tiempo, fue complementando toda esta carrera con lo que es la técnica del Pilates, la filosofía y el andar del yoga. Hoy en día lo que más me conecta y me gusta del yoga es que hay una unión entre lo que es el cuerpo físico, la mente y la esencia o el espíritu. Esta filosofía ancestral me ha conectado mucho desde un punto de crecimiento personal, de sanación personal. Entonces, hoy en día lo quiero entregar a la gente que sé que en cierto modo lo necesita y está conectada en este mismo crecimiento. Y por eso, pues se viene hablando en este momento de pareja, de complementar lo que es la unión de una pareja, pero siempre tenemos que entrar en lo individual. Entonces, este tema lo queríamos dar, era porque siempre al tú identificarte y al conectar contigo, pues vas a poder brindar en la pareja una experiencia diferente y una conexión diferente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar cuando el cuerpo habla, ¿verdad? Cuando el cuerpo habla, ¿en qué? La parte física, emocional y energética. De ahí nos vamos a ir a conectar, que es la energía. Generalmente uno dice esa palabra como muy técnica y a veces decimos, pero sí, somos energía. ¿Qué podemos entender como energía? Y yo les quería traer un concepto, lo que es la energía electromagnética. Eh, entonces, el cuerpo nos muestra no solo que somos de carne, de hueso, el cuerpo emite una frecuencia, o sea, constantemente, como si fuéramos una antena constantemente irradiando, que se encuentra en el tiempo, constantemente en el día. Y eso emite una señal al universo, al día a día, al caminar. Entonces, la energía electromagnética, lo que quiero que comprendan es como nuestro campo, digamos, nuestra energía. Por decirte, cojamos un simple instrumento. O sea, un simple instrumento tiene un sonido y ese sonido emite una energía. Eso es lo mismo con nuestro cuerpo, constantemente. Pero yo le quiero hablar hoy de juntar lo que es el corazón, el cerebro y la cantidad de chakras que se encuentran en nuestro cuerpo. Imaginémonos los chakras como vórtices o aperturas en cada punto que van desde adelante hacia atrás. Por eso lo referencia el vórtice en ese sentido. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a conocer desde dónde estamos vibrando, de dónde estamos parados. Y esa energía genera un campo. ¿Qué es el campo? El campo es la materia, esto que tocamos, esto que sentimos, esto que sí se ve, pero realmente lo que no se ve es la energía, es lo que emitimos. Y tus emociones, lo que son las emociones y los pensamientos, tienen una carga electromagnética. Y para nadie es pues simple que las emociones entran en un papel muy importante en cómo estamos vibrando, estamos irradiando eso constantemente. Si estás en paz, en gratitud, si estás en ira, resentimiento, ansiedad, tu campo electromagnético va a ser caótico, tenso y cerrado. O si estamos en el otro polo,
pues ahí va a haber una fluidez, una coherencia en el día a día, ¿listo? Entonces, como comprender eso, lo que es la energía, que es la energía electromagnética, es para darnos paso a cómo se maneja esto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. ¿Cómo se manejan las emociones en nuestro cerebro? Constantemente hay pensamientos, pero hay pensamientos en donde pueden ser, como veníamos hablando en los cursos, en los talleres pasados, pueden ser pensamientos de heridas emocionales, de recuerdos de nuestra infancia, de circunstancias que vivimos y experiencias que hemos vivido, o pueden ser pensamientos del día a día. O sea, uno se levanta y pasa una circunstancia en la casa o con tu pareja o con tu madre o tu hermano. Eso genera un pensamiento, ya sea un pensamiento del instante o un pensamiento del pasado. O también podemos irnos al pensamientos en el futuro, que esos sí son más hacia la ansiedad, cuando son hacia el futuro, y al pasado son más hacia la depresión, a la tristeza. Entonces, los pensamientos se comportan como cargas de energía que emite nuestro cuerpo, junto con la emoción. Entonces, no hay más fuerte que la emoción en conjunto con un pensamiento. Eso genera, puede ser simplemente como contaba ahorita, rabia, enojo, miedos, ansiedades, constantemente. Eso en el cerebro genera eh, unas sustancias que constantemente, si estamos en esa vibración o en esos pensamientos, genera una sustancia que es emitida por, más o menos como para que comprendan, son órganos del cerebro, que es la hipófisis, el hipotálamo, y el tálamo segregan sustancias que van dirigidas hacia la amígdala. La amígdala es un órgano pues que está más atrás de nuestro cerebro, en donde ella es la que emite las emociones, las reacciones, y esas reacciones, si son constantemente en miedo, en acciones más negativas, siempre va a estar en reacción de huir. ¿Listo? Entonces, por decirte un pensamiento como muy sencillo que a veces ni podernos darnos cuenta porque no estamos como muy conscientes. Puede ser, ve, hoy me va a ir mal en este examen o en el trabajo. Solamente esos pensamientos son muy pequeños, pero eso activa una cantidad de sustancias en el cerebro que la amígdala ve que hay que reaccionar, hay que huir, hay que, en cierto modo, atacar, y eso envía otra información a las glándulas suprarrenales que se encuentran abajo, pues en la parte renal, y esa sustancia segrega el cortisol. Que el cortisol es una hormona para reaccionar todo lo que es el sistema límbico, de reacción, de acción, de hacer, de responder, pero cuando hay una segregación muy exagerada por toda esta cantidad de pensamientos y de emociones, hay una toxicidad en el cuerpo y ahí tú empiezas a irradiar. No sé si han escuchado en nuestro campo el aura, más o menos tiene como el espacio de un brazo hacia arriba, hacia adelante y hacia un lado. El aura tiene más o menos ese espacio de nuestro cuerpo. Pero eso viene emitiendo una cantidad de frecuencias a raíz de todo esto que acabé de explicar, con un solo pensamiento y emoción. Entonces el cuerpo manda señales. Esos químicos empiezan a viajar y a segregar sangre, a provocar respuestas. Generalmente, lo que más sucede, lo que sucede en ese momento, se tensionan los músculos,
las papilas se dilatan, el cuerpo se empieza a sentir como cansado, ahí puede haber estímulos como dolor de estómago y malestar general, porque el cuerpo empieza a segregar mucho cortisol y eso baja el sistema inmune y ahí es como muy, una historia que es muy común, es como la gripa. La gripa es, constantemente estamos rodeados de cantidades de bacterias y de contacto con otras personas que tienen esas bacterias y si uno está con la frecuencia baja, trabaja todo el día pensando y viviendo como pensamientos y emociones muy densas, muy negativas, pues eres muy propenso a tomar de una todo eso que vimos el día a día de una simple gripa. Entonces, esa es como esa es la sensación de bajar nuestro nivel de frecuencia o en nuestra energía y comenzar como a atraer y a vivir ese ciclo de tensión muscular, ese ciclo de cansancio, dolores estomacales. Entonces, eso nace de ese movimiento cerebral. El cuerpo se acostumbra a esa química constante y puede volverse adicto, o sea, al drama, al estrés, a la tristeza. Entonces, ¿qué te invito en este momento? Es poder entender cómo se mueve nuestra mente, cómo se mueven nuestros químicos corporales, que eso a su vez genera una vibración constante en el día a día. Hasta un simple accidente que nos pueda suceder en el día, eso es atraído por mi vibración. Quería como explicar en este momento, no sé si conocen el diapasón. El diapasón es un medidor de la música en donde calibra más o menos por decirte, una guitarra, la ayuda a equilibrarse en 400 Hz o más. Y ese diapasón, no sé si han visto un video muy bacano en donde una persona toca el diapasón de 420 Hz al lado de otro diapasón y ese diapasón que estaba de la misma frecuencia de 400 Hz inicia el movimiento sin haberlo tocado y se encuentra otro diapasón con una frecuencia más alta o más baja y con tocar el de 400 no vibra el de 500. Entonces, esto es lo mismo que nos sucede a nosotros en nuestras relaciones. Por eso hablábamos de que es muy oportuno cuando tú atraes tu pareja por frecuencia, o sea, es una ley de atracción, porque los dos están vibrando en la misma sintonía. Esa sintonía la está emitiendo tus pensamientos, tus emociones, tus heridas emocionales. Todo eso forma un campo electromagnético y así atraemos hasta simple accidentes, hasta como cosas maravillosas en la vida. Digamos que entra la manifestación. Bueno, cuando sucede todo eso, llega lo que es cuando hay un momento de estrés bastante cargados, llega la alerta de todo tu cuerpo. El cuerpo puede entrar en alerta simplemente con una emoción y el cerebro no va a saber diferenciar si eso si está sucediendo en el momento. Sí, perdón, el cerebro solamente ve que eso está sucediendo en el momento. Él no sabe diferenciar que es un pensamiento o una emoción del pasado o del día a día o de circunstancias. El cerebro simplemente lo adapta en que eso está sucediendo, entonces tu cuerpo se pone en modo alerta, en modo guerra, se aumenta generalmente el azúcar en la sangre, acelera el corazón, frena el sistema inmune
e inflama, genera una inflamación corporal y de ahí vienen pues como todas las enfermedades. Para mí tienen todas las enfermedades un origen emocional, un origen vibratorio. Y de allí ya entonces vamos a entrar en materia de lo que son las emociones según nuestros chakras. Que ahorita estaba explicando qué son los chakras. Los chakras simplemente es una representación de energía de nuestro cuerpo que hoy en día hay aparatos que tienen la capacidad de ver la frecuencia, o bueno, un electrocardiograma es a través de percibir esa energía del ser humano. Y esos aparatos que existen hoy en día tienen la capacidad de ver la vibración por segmentos y por colores. Hoy en día, ahorita les voy a mostrar eh, qué punto energético o qué punto de nuestro cuerpo se va a ir alterando con las emociones y con la vibración que va en cada punto. Cada punto energético tiene en conexión un órgano o unos órganos, pero está más conectado con las glándulas y el sistema pues respiratorio. Voy a comenzar desde el chakra más bajo, que es el chakra de la pelvis y de las piernas, para irme yendo más o menos qué enfermedades pueden ir pasando y sucediendo en estos puntos energéticos. Por puntos energéticos, pero también son puntos físicos. Y al final, pues ya cuando tengamos todo eso, yo les tengo un documento en donde van a poder pues como quedarles en mano como las especificaciones de las enfermedades con que se conecta emocionalmente, para que ya lo tengan como más en físico. Entonces, vamos a comenzar con el chakra raíz, que como dice el chakra, es de la tierra, o sea, representa lo que es la conexión con la tierra. ¿Qué función tiene el chakra raíz? La función de él es la seguridad, el sentido de supervivencia, la estabilidad. Esa es como la acción más que todo del chakra raíz. En chakra raíz, en sánscrito se dice Muladhara, que es como, vuelve y dice la traducción de raíz. Los desequilibrios más comunes del chakra raíz son la ansiedad, la inseguridad y los miedos constantes. Y ahí también se involucra mucho lo que es como el sentido de supervivencia en las ansiedades con el control del dinero. O sea, cuando hay mucha escasez, hay muchas emociones de angustia, de que me falta. Entonces ahí se puede ir mucho hacia los miedos de escasez, de quedarme sin sustento. Entonces entra la supervivencia. En este chakra hay los síntomas emocionales que más frecuente se ven en este momento o que se pueden ver. Como te dije, les voy a decir hoy como los dolores o las partes físicas más comunes, porque hay infinidad de patologías y de enfermedades que se pueden señalar con cada chakra, pero voy a nombrar los más básicos irlos explicando, irlos explicando también con experiencias que hoy en día me han pasado en mis consultas. Entonces, bueno, lo que es en el chakra raíz, el más representativo, iniciando desde abajo, serían dolores en los pies, en los tobillos, en la zona donde hay más conexión con la tierra. Lo que más demuestran estos dolores es la sensación de miedos al futuro, sentir constantemente esa ansiedad de qué va a pasar en el futuro, qué puedo hacer en el futuro. Hay mucha inseguridad, tanto propia, pero sobre todo a lo material.
como explicaba ahorita, como me voy a quedar sin dinero, esto me falta, o sea, esa necesidad me falta, ¿no? Y eso no genera un arraizamiento en nuestro cuerpo hacia la tierra. Otro problema muy común son las rodillas. Todo tipo de problemas de rodillas, que hay infinidades, hay artrosis, hay lesiones, como les explicaba ahorita, pueden ser hasta accidentes, todo es vibracional y todo es en sincronía con lo que tú vas viviendo día a día en tu mente y en tus emociones, mente y corazón. Entonces, problemas de rodillas generalmente pueden ser meniscos, ligamentos, todo lo que sea de esa zona. ¿Qué representa como origen emocional? Falta de flexibilidad ante la vida, miedos profundos a sentir que no avanzo, sino que me siento estancado, esa sensación de no avanzar. Ahora vamos con las caderas. Las caderas representan mucho, también en cantidad los miedos, pero el temor al cambio. A veces podemos estar como experimentando mucho ese temor a lo que todo avanza y me quedo como pegada en una situación, en una circunstancia, en una persona. Entonces ese temor al cambio no se elabora bien y esas sensaciones, emociones se reflejan mucho en las caderas. Eh, en ese proceso entra lo que son los músculos de los glúteos o todo lo que es artrosis de cadera, lesiones de cadera, mucho temor al cambio. También entran lo que son las varices, la mala circulación. ¿Cuál es el origen emocional de la mala circulación? Estancamientos emocionales y no avanzar. Todo lo que es representativo con las piernas tiene que ver mucho con el no avanzar. La ciática, por lo menos un dolor lumbar bajito, bajito, más entre el glúteo y la zona lumbar. A veces nos puede pasar que tú dices, ve, yo no hice como nada físico que me haya lesionado y de repente me llegan unos dolores lumbares bajitos y, y no nos damos cuenta que eso puede ser pensamientos muy pequeños en el día de inseguridad o problemas económicos, preocupaciones. Entonces, simplemente un dolorcito te puede mostrar eso que tú tienes que reflexionar de no estar en esa constante vibración. Accidentes frecuentes en las piernas, personas que se chocan de la nada constantemente, un dedito o esguinces, todas esas lesiones que son de afuera hacia adentro, o sea, que son externas, que no son como controladas por ti, también son parte de la desconexión de este presente, de esta angustia y este temor. Vivir en alerta, vivir constante alerta. Y este chakra representa más que todo los miedos, miedos muy constantes. ¿Qué herramientas muy pequeñas que les puedo dar en este momento para este chakra? Caminar mucho descalzo en la naturaleza, siempre intencionando que suelto todo lo que les acabo de decir. Otro, otro, otro sería hacer la práctica de yoga o el ejercicio que quieras en la tierra. Y muchas en la parte afirmaciones que contrarresten mentalmente todo esto que podemos sentir en el día a día. Y también alimentarse por días con alimentos más rojos, más de fuego, porque representa el color rojo. Ese sería lo que es el chakra raíz.
que va de los pies al pubis y el terminar de la columna vertebral. Sería como su segmento. Bien, ahora vamos a pasar al chakra sacro. El color del chakra sacro es el naranja. Este chakra como elemento tiene es el agua, fluir, como el agua lo único que hace es fluir constantemente, no se detiene. ¿Qué función tiene este chakra? La creatividad, la sexualidad y la sensibilidad, las emociones. Es un chakra que es de esa zona. eh, Podemos ver, hoy en día hay bastante enfermedades en el ámbito de la mujer, pero en general, pues en los dos sexos siempre están como muy relacionados en los órganos sexuales. ¿Listo? ¿Cuáles son los más, digamos, comunes que les puedo hablar ahorita en la parte del chakra 2 del chakra sacro? Eh, las emociones como la depresión, la baja autoestima, problemas en la parte de la sexualidad, eh, muchos dolores premenstruales en el caso de las mujeres y ya entrarían también lo que son los ovarios poliquísticos, que se enfoca sobre todo en la parte de desequilibrio de los ovarios, de los miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos, son mucho bloqueo a lo ser creativo, a la creatividad, al placer, al gozo. No solamente el acto sexual, sino experimentar en tu vida ese gozo con cada cosa que haces. Represión del placer es una de las más acciones que no te logras conectar con tu placer. Simplemente como actividades que uno va dejando de hacer por el día a día, que sabes que te gustan y que te generan esa sensación súper bien, las dejas de hacer, te desconectas de sí mismo, o sea, de esa sensación de placer. A largo plazo genera un desorden hormonal bastante cargado en la zona pues, de los órganos sexuales. Se dice que es la energía vital. En el yoga se habla de la energía kundalini, que es esa energía que empieza a nacer ahí, que es como en expansión, como en fluidez por los mismos líquidos. Y también ahí se involucra mucho lo que son los dolores ancestrales, o sea, que pueden ser heredados. Como hablábamos en los talleres anteriores, con la Clau, que está por ahí también, hay muchas cosas que son heredadas, pero cuando uno dice heredados, no se hereda eh, como la enfermedad como tal, sino la emoción y la vibración de esa herida de tus ancestros. Entonces, a veces también uno mismo dirá, yo no sé por qué desde pequeñita empecé a sufrir de ovarios poliquísticos. Entonces, también se refleja mucho los dolores heredados de nuestros ancestros. Las personas que le dan muchas infecciones urinarias frecuentemente, hay una represión de ira, esas constantes iras que nos dan en el día, que no son conscientes y que se mantienen como decía ahora, en constante pensamiento y emoción, en reacción. Límites invadidos, sentirse, digamos, invadido en tu espacio y no poner límites en conciencia. Esa sensación se involucra mucho en las infecciones urinarias. Tanto, pues ahí también se trabaja mucho lo que son los abusos de la infancia. Esos abusos de la infancia son invalidados
sea, los invalidaste, esas emociones, y a largo plazo es una vibración muy densa para tu zona del sacro. Miedos que no fluyen, sino que constantemente los tienes presente por esas mismas circunstancias de la infancia, se ven reflejados en esta zona con las infecciones. Meli, Problemas de yo, próstata u útero. Melissa, Para los dos. hola. Dime. Meli, quiero preguntar algo. Te hago una pregunta, ve. Yo las dos heridas más profundas que yo he experimentado en mi vida es el rechazo y la humillación cuando estaba niña. En el 91, pues a muchos les conté aquí que fui secuestrado y abusado sexualmente. Ahora que estás hablando del abuso, en ese secuestro, yo tenía 15 años. Hoy que soy adulto, estoy sufriendo de la próstata. Eso que Mm, mencionas sobre el abuso, los miedos, esos miedos inconscientes, esto que estoy sufriendo ahora, pudo haber nacido ahí. Mi papá también lo sufrió, pero entonces, o lo sufre, eh, o sea, esos miedos vienen, mejor dicho, miremoslo así, cuando uno va atraje. pasando de generación en generación, uno atrae situaciones en las que uno perpetúa acciones en esa zona. O sea, ese desequilibrio de ese chakra se va de generación en generación. Ese dolor, estoy haciendo como 3 o 4 preguntas al tiempo. Sí, Eso que estoy sufriendo en este momento tiene que ver con lo que pasó también en el pasado. claro. Como explicaba ahorita, entra lo que es la emoción y los pensamientos del presente, pero también entran los que son patrones heredados y eso está en tu, en tu subconsciente como una información, y esa información genera una vibración en tu cuerpo que se localiza en ese punto energético, porque ese es el punto donde se maneja las emociones, pues de abusos, de, también se habla mucho sobre la hombría, pues como ese es entrar en ese sentimiento de falta de hombría, pues como, entonces son emociones que suelen ser emociones muy pequeñas, pero que vienen de mucha carga, tanto ancestral como inconsciente. Entonces, Meli, te hago otra total, pregunta, una pregunta que va en esa misma línea. Si yo hago los ejercicios correctos y con la suficiente intensidad para sintonizar, llamémoslo así, no sé cómo llamarlo, pa- para equilibrar ese chakra sacro, ¿puedo sanar de alguna forma o reducir lo que tengo con la próstata? Pregunta, esa es la uno. Y la dos, si yo lo sano hoy, de alguna forma puedo ayudar a las generaciones futuras, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. claro. Digamos que en la primera pregunta hay un 10% de sanación desde lo físico, mental, y de ahí ya viene, perdón, físico, mental y emocional. Entonces de ahí entra un 10%, un 20% la sanación. Y por eso, pues, con conjunto con Willy y otras técnicas como es la de Claudia, eso, hay siempre hay que entrar en conexión con varias, digamos, disciplinas para que eso sea trascendido y sanado. No quiere decir que con afirmaciones solamente me voy a sanar, o con posturas solamente de yoga se va a sanar completamente. Siempre estamos en constante, digamos, pasar a conciencia para ir sanando poco a poco esas heridas y esa energía que está ahí estancada, porque realmente lo que muestra el chakra es que hay un desequilibrio vibracional en ese punto,
que toca el órgano, que toca la zona. Pero sí, obvio que hay un proceso de sanación con posturas, con cambio de conciencia, con afirmaciones. Claro que sí, no sé si Will te respondí. Sí, sí, gracias, ya, gracias, Meli. Jane Ese quiere progreso. Sí, preguntar ya algo. exacto, No sé exacto. si quieres abrir tu micrófono. Ajá. Bueno, escuchándote, me pregunto, en el caso de los hombres, necesariamente la falta de hombría o esa lesión o esos problemas de próstata están ligadas a que pudo haber un abuso sexual o puede ser otro tipo de abuso. Mira, acuérdate que cada ser humano vive una percepción de lo que le sucede en la infancia. O sea, así como yo puedo coger una herida de rechazo, de humillación o de abandono, no la necesariamente mi compañero o mi hermano viviendo en la misma casa percibe de la misma manera la herida. Entonces, cada uno tiene como a profundidad una herida emocional y dependiendo de esa profundidad de cómo la vives, de cómo la piensas, de cómo la sientes, eh, eso se va a desarrollar a más temprana edad o en edades ya más avanzadas en el adulto mayor, pero sí tiene mucho que ligarse con el abuso sexual. Hay una historia muy personal que me ha pasado mucho con clientes y sobre todo pues como con las mujeres, que es como las que más atiendo hoy en día. Yo haciendo los masajes, hoy en día tengo las manos muy, muy sensitivas y muy abiertas. Y cuando he pasado por la zona de la pelvis y todo el tema del sacro, percibo, o sea, una energía súper densa y con una persona en particular me pasó eso y yo sin saber la historia de ella, yo sentía que ella en su infancia había tenido un abuso sexual. Ya ella me empieza como a contar esa historia de cómo fue muy traumática en su infancia y hoy en día tiene un bloqueo muy fuerte en esa zona, entonces sufre de ovarios poliquísticos, el embarazo fue súper, súper tortuoso, o sea, fue muy doloroso. Entonces, sí, sí, siempre se va a conectar eso de tus heridas y de tu abuso en la infancia con el cuerpo y las enfermedades de cada órgano. No sé si te contesté bien, Janet. Muy bien, y puede tener que ver con el hecho, en el caso de las mujeres, relacionando como lo que estás diciendo, con que no haya tenido maternidad, que no haya Eso. quedado en embarazo. Sí, 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 hay un, digamos, como un rechazo a la maternidad. Ese rechazo a la maternidad da una vibración en donde todo ese tema de útero hay una carga, hay una energía densa. Entonces sí, claro que sí, 100%. Por eso siempre es bueno buscar la sanación. El cuerpo te habla, o sea, te muestra como qué es lo que en cierto modo tienes que entrar a observar, a traer, a reconocer. Entonces, eso es lo que es la invitación del cuerpo a la enfermedad. Perfecto ahí, Jane. Gracias, Janet. Sí, 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 Sklyder sí, muy bien, muy bien. Cernat quiere Gracias. preguntarnos. Cuéntame, Gracias, Janet. Slider. Bueno, primero que todo saludarte y Hola, hola. encantada, encantada, estoy súper contenta con estos espacios, tanto que ya le dije a unos compañeros y quieren integrarse a estas charlas. Gracias, Y, se- gracias. y segundo, no sé por qué se me está volteando tu imagen se ve de para un lado, Ok, no se me ve déjame. vertical, no, horizontal. Listo, voy a ver aquí qué puedo Eso. mejorar. Y esos puntos energéticos que requieren sanación se haría como tratamiento, no es una sola sesión. Se haría No es un, tratamiento, es un tratamiento largo porque cada es un persona proceso. su proceso no sana o no se cura o se cura y no se sana.
En este caso, yo pensaría que es hacerlo y no sabemos tampoco cada persona en su proceso evolutivo cómo va a reaccionar, si se va a sanar en 3 meses, días o incluso O hasta años. años, ajá, en años. Incluso, o incluso muchos no lo logran en esta vida, ¿cierto? Pero lo que Sí, quiero es no hay un que cambio de conciencia ahí. de que todos sí van a hacerlo a través de tus terapias del yoga, que lo usen como tratamiento, no Sí, solo como no, en una sola consulta, no, ya se requiere un procesito más largo. sí, ahí como respondiéndote eso, uno tiene que hacer un proceso pues en el yoga. eh, por eso las posturas van representadas a cada zona, las meditaciones van enfocadas en digamos como en el punto que uno vaya observando que se debe sanar, la parte de cambio de conciencia de tus hábitos. O sea, eso no se logra de un día para otro, entonces es imposible en una sola sesión. Eso es un proceso vivencial constantemente y consciente, ¿no? Entonces, sí, con la técnica del yoga y de, bueno, las otras técnicas, que por lo menos es Clyder, ella es reikista y es una terapia muy, muy buena para este mismo entorno que estamos trabajando en este momento. Es una limpieza energética según los chakras. Bueno, entonces continúo con el otro chakra. ¿Me cuentan? ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Bien, entonces, bueno, íbamos en el chakra 2, que es el chakra sacro. Eh, técnicas como las que estábamos hablando ahorita, en este momento, ejercicios posturales que sean enfocados en esa zona. Eh, hay mucho yoga en la naturaleza y en el agua, porque como te digo, esta zona representa mucho el elemento agua y la creación de proyectos, pero con bastante, digamos, a veces se habla de que proyectos que están muy estancados y que no fluyen, es porque hay un bloqueo en este punto de este chakra. Entonces, crear proyectos o crear cosas que te inspiren y que te vayan otra vez al placer, también va desbloqueando el chakra 2. Estos son como métodos muy sencillos en, en el chakra 2. Vamos a pasar ahora al chakra plexo solar, que también se le dice el manipura. Se encuentra ubicado en la zona abdominal, entre el ombligo y el esternón. Esa es como la parte, representa el color amarillo. El elemento es el fuego. El fuego es transmutación, y la función de este chakra es el más que todo en la parte de autoestima, la voluntad de cada persona y el poder de sí mismo, el poder propio. ¿Qué enfermedades son muy típicas en esta zona? Problemas digestivos. En la parte de digestivo, el origen energético emocional nos dirige a emociones no digeridas. O sea, que tus emociones no son vistas y eso te lo mantienes como tragando, como no expresando esa emoción. Situaciones de exceso de control. Eh, pues yo digo que todos en algún momento tenemos un control en otros, en circunstancias, en no querer soltar esas circunstancias. Entonces, un exceso de control también muestra muchos problemas digestivos. Gastritis, acidez o síndrome del colon irritable también entra la parte digestiva. Representa mucho la ira contenida. Esa expresión de me trago esta rabia que tengo.
esa sensación y ese pensamiento de contener la ira. Necesidad de defenderse y constante como contracción corporal. A mí me sucede mucho en las clases, sobre todo cuando empiezan procesos pues de la clase del cuerpo, la gente empieza como a experimentar en los movimientos, empieza a experimentar esa rigidez corporal. Entonces la gente dice, uy, ¿por qué me siento como tan pesada, como tan cargada? Eso es porque constantemente hay una contracción de nuestro cuerpo y se pierde demasiado la flexibilidad. Y eso se experimenta en la práctica física. Logras sentir como músculos que ni sabías que se accionaban o que existían y los sientes densos y casi muy rígidos. Entonces, eso representa como esas emociones de ira contenida, que a veces, vuelvo y digo, se representan en pensamientos y emociones constantes de esa sensación. También tenemos lo que son las úlceras y pancreatitis. ¿Cuál sería como el origen de ese? Sería la autoexigencia extrema. Eh, Hay, como hemos hablado en las personalidades, hay unas personalidades que pueden tener un poco más actitudes de autoexigencia, perfeccionismo, y eso genera mucha frustración y enojos. Entonces, esa energía va estancada mucho hacia la pancreatitis y las úlceras, a esos órganos. Agresividad hacia uno mismo, o sea, autoflagelarse mentalmente, también es un sentimiento relacionado en este chakra. Diabetes, la diabetes también se encuentra mucho como esa falta de dulzura en la vida, esa, esa sensación de buscar esa dulzura en otros y sentir la necesidad de más dulzura, que también entra el control emocional ahí, la diabetes. Trastornos alimenticios, hay muchos, pero pongámoslos como por generalizado. Rechazos, hay mucho la herida del rechazo propio, se identifica mucho con estos trastornos alimenticios y con la figura materna, procesos que hay que sanar pues con la parte materna en trastornos alimenticios. Fatiga crónica corporal general, pero sobre todo pues como en la parte digestiva, también es como una sensación de, de propósito en la vida. Se desbalancea mucho como esa sensación. Eh, ¿Qué más podemos? No sé si quieren preguntas de esta zona. Eh, ¿Alguno? ¿Quiere alzar la manito? Bueno, entonces continuemos. ¿Qué métodos de sanación podemos hacer aquí en esta área? Mucho baños de sol, el tema del sol, la vitamina D, ese calor. Eh, Uno de los métodos también es muy rico escribir diariamente las emociones y sobre todo identificar esa ira, esas sensaciones, escribirlas en el día a día eh, para que puedas como identificarlas. Alimentos amarillos y trabajar mucho como tu liderazgo, tu poder, tu auto reconocimiento y aceptación. Ese es como más lo que buscamos en este chakra en particular. Cuando escribas todo eso que está como en resonancia en el día, busca llevar esas cartas, esa escritura al fuego. Hay respiraciones muy bonitas y bastante densas en el yoga, como es la de la respiración del fuego,
Esa respiración lo que intenta es quemar ese exceso de fuego por todas estas emociones y cogerlo como un hábito. Como hablaba ahorita Sklyder, es un proceso, o sea, es algo que tienes que hacer no de un día para otro, no hacerlo una sola vez, es algo que tienes que incluir en tu vida, identificando este escucha a tu cuerpo, esta conexión con tu cuerpo. Bueno, vamos ahora con el chakra corazón. El chakra corazón, el elemento es el aire. El aire representa el chakra corazón. Sus funciones pues obvio, la más obvia, el amor, la compasión, pero lo vuelvo y reitero, la compasión que me tengo a sí mismo, desde mis pensamientos, desde reconocer estas emociones, desde mirarlas, y representa mucho las relaciones. Aquí entra muy bonito lo que es cómo me relaciono del corazón. Que las relaciones, aquí pueden entrar rupturas de relaciones, siempre que uno tiene pues como conflicto en las relaciones, el corazón se siente muy cargado. No sé si han escuchado que cuando uno tiene una ruptura, uno dice literalmente, tengo el corazón roto. Entonces representa mucho esas heridas de relaciones, y aquí está 100% el perdón. Aquí en este chakra es fundamental estimular y hacer prácticas de perdón, ya sea con mamá, siempre con nuestros orígenes, mamá, papá, y consigo mismo, por el tema de tener compasión conmigo mismo. Y ese es sobre todo como lo más importante en este chakra. ¿Qué patologías más, voy a nombrar patologías más comunes? Puede ser arritmias, palpitaciones. En las arritmias se ve mucho lo que es la ansiedad emocional, miedos a no sentirme amado, a no merecer un amor bonito, o vivir relaciones muy tóxicas en este chakra. La hipertensión, la hipertensión representa mucho la represión emocional, o sea, no exteriorizar esas emociones que en algún momento fueron muy dolorosas, entonces no transitar bien esas emociones, hay una represión emocional. Rabia constante, con circunstancias, esa emoción, la hipertensión es bastante localizada ahí. El asma, las opresiones del pecho, dolor, ese representa mucho los dolores emocionales, puede ser también los duelos, pérdidas, eh, todas esas emociones que se terminan estancando en ese chakra. Al no expresar esos dolores emocionales, hay un bloqueo del chakra del corazón. También puede ser una sensación mucho, es como necesidad a sentirte protegido, entonces, perdón, necesidad a no sentirte como protegido, tanto del entorno o de la infancia, esa misma herida de no sentirme protegido, esa emoción hace hincapié mucho en el asma y en la presión del pecho, que hay una patología que sale de la nada, lo que es la osteocondritis, creo que se dice, que es como la inflamación de todos los músculos del esternón. Y es algo que de un día para otro no sabes cómo te dio esa inflamación en el pecho. Pero eso no es que de un día para otro sale un dolor, sino que en nuestro cuerpo no lo muestra así, pero eso es algo que viene de dolores emocionales no expresados. Entonces son cosas que se van como, la energía es como si te fuera llenando un vaso de toda esa carga, y empieza a exteriorizarse por medio de los dolores.
la fibromialgia, una patología muy común hoy en día, tema del chakra raíz, del chakra corazón, la falta de ternura, el autocuidado. La fibromialgia representa mucho como ese abandono a sí mismo, ese falta de autocuidado. Eh, Puede venir mucho esos dolores. La fibromialgia es un dolor generalizado impresionante. A mí me pasa mucho que para yo poder hacerle un proceso a personas con fibromialgia, tiene que ser con mucha, mucha ternura. O sea, hay que tratarlos con demasiada ternura porque los masajes a las personas con fibromialgia al otro día es como si los hubiésemos agarrado a palos. O sea, es muy particular que esta patología necesite mucha ternura y los masajes como tal tienen que ser muy, muy suaves, muy como sobando. Entonces esa patología es bastante marcada en este chakra. Problemas respiratorios, tristezas muy profundas por procesos que se hayan pasado, ya sea duelos, rupturas eh, guardadas. Es como tomar la vida. Ahí se representa mucho también el perdón con mamá, esa sensación de no tomar la vida que me la dio mi madre. Entonces, representa mucho los problemas respiratorios. Y dolor alto en la espalda, o sea, justo en aquí atrás, entre los omóplatos, que son esos dos huesitos que están atrás, justo como en esa zona, esos dolorcitos que se acumulan en las escápulas. Ese es yo creo que el más común que veo todos los días, esa carga en la espalda alta. Eso representa sentir que cargas con el dolor, que tienes mucha carga, la sensación de exceso de responsabilidad. Cuando constantemente en el día percibimos uy, tengo demasiada carga hoy que hacer, o sea, ese pensamiento, esa sensación de exceso de responsabilidad se refleja en dolores de espalda alta. Les voy a explicar cómo es muy bonito como los músculos generan como puntos de gatillo, eso se llaman eh, o sea, contracturas, microcontracturas. Los músculos, ellos constantemente segregan líquidos, como lo que es la parte del cortisol. Entonces, al segregar líquidos por el estrés emocional o por las cargas y dolores constantes, el músculo hace como un stop. Y cuando el músculo se detiene en una fibrita, porque son miles de fibras musculares, el músculo hace un nudo de líquido y ese líquido se estanca. Y al estancarse es muy particular porque lo que empieza a suceder es que se empieza a podrir ese líquido que tu cuerpo emocional no lo quiere dejar ir y, y al no irse empieza a arder. Entonces, por eso es tan particular la energía, que es un simple músculo, lo contrae y estanca las sustancias y eso hay que movilizarlo. Entonces, ese se representa mucho en el chakra corazón. ¿Qué métodos muy bonitos para la parte de este chakra? Trabajar mucho con la gratitud, mucho, mucho, constantemente hacer consciente lo que agradeces, tus acciones desde la gratitud, pueden hacer mantras diarios en las mañanas de gratitud, que agradezco, para que contrarreste esa cantidad de emociones y pensamientos y dolores que vienen en todas las experiencias de nuestras vidas. Meditación que sean como relacionados al chakra corazón en todo el tema del amor, la compasión, el amor incondicional. Eh, Hoy en día, pues, un amor incondicional
es muy difícil hacerlo consciente porque siempre estamos como buscando el error del otro, buscando la exigencia desde un amor como de escasez, a más bien un amor desde incondicional. O sea, yo te acepto y te acepto como eres y con tu esencia, que eso lo hablamos mucho en el taller pasado, cómo nos relacionamos con el otro, cómo tenemos compasión con el otro, cómo le damos este amor incondicional, no condicionado. Entonces, ese tipo de prácticas de meditación desde un amor no condicionado, sino aceptación, trabaja mucho lo que es el tema de estas enfermedades y de chakra corazón. ¿Preguntas de este chakra? ¿Alguien? Yo, Cuéntamelo. bueno, me mueve mucho y estaba esperando justamente que llegara este chakra, porque sí, hace muchos años hice Reiki, hice algunas cosas que tenían que ver con los chakras y luego pues Ok. ya me desligué de todo porque, bueno, uno va experimentando y luego te va separando y te quedas con algunas otras cosas. Ok. Sí, muchas de las cosas que acabas de decir, para las personas que no me conocen, eh, conozco a Melissa hace muchos años y bueno, yo estoy operada del corazón justamente. Sí. Y sí tiene que ver mucho, mucho todo lo que acabas de decir. O sea, yo, y lo puedo decir abiertamente aquí, mi sobrina también está en línea, y yo sentía que me moría. Yo sentía mucha soledad, mucho vacío, Mucho mucha vacío. angustia, estaba cargada de relaciones muy tóxicas en distintos lugares de distintos miembros integrantes de la familia. Además, hay una carga ancestral fuerte, porque de hecho Cada. mi papá murió del corazón. Eh, Mi tía la van a operar ahorita en Estados Unidos también del corazón. Mi abuela tenía problemas del corazón. Entonces, como por el lado de mi papá. Y Ajá. bueno, mi tío también tiene ahorita problemas del corazón. O sea, digamos que O sea, casi que familiar. toda la familia por parte de papá, todos ellos, mi papá tuvo y sus hermanos también problemas del corazón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí, bueno, muy creyente, muy católica, me aferré mucho a Dios, a entender el amor de Perfecto. Dios y aceptar el amor de Dios en mi vida. Y desde que supe que tenía una cardiopatía, sentí mucha rabia, mucha angustia, mucha vergüenza. Me decía, y me gusta que Adriana esté aquí escuchando porque quizás algunas cosas yo no las he expresado y hoy es el día oportuno. Me permite un Perfecto. momento. Permite soltar, pues Exacto. desahogarte. Ujú. Exacto, sí, yo me sentí muy sola durante muchos años de mi vida, muy rota, muy maltratada, muy abusada por distintas personas, Ok. dentro de ellas gran parte de entorno familiar, también paterno, sobre todo muchos abusos por parte de familiares, por parte de mi papá. Sí, Entonces, está digamos bien. que ese corazón yo sentí literalmente que se fue rompiendo, a pesar de Se que era una fue. cardiopatía congénita. Muchas personas viven con esa cardiopatía congénita y no les pasa nada. O sea, el 25% de la población o el 30% lo tiene y no les pasa nada. El mío se rompió tan duro que yo constantemente tenía un dolor en el pecho fijo, que lo Wow. llaman síndrome de la rodilla o la pata de elefante. O sea, era como tener Sí. la sensación de que alguien te De tenía un peso. Ujú. una rodilla puesta en el pecho. O sea, era una sensación constante. Hay una mala creencia de que las mujeres somos histéricas, de que las mujeres no nos duele el pecho, de que todo es un espasmo del Un esófago, spa. de que todo es una depresión, es una ansiedad. Y aún, como lo dice mi psicólogo, puede ser que hayan cosas emocionales que te mueven, una necesidad de llamar la atención o un grito de atención. Pero si ya hay un dolor físico, tiene que ser atendido y reparado. En el caso Sí. mío me costó muchísimo, además, llegar a un buen diagnóstico porque pasaron 9 años para que a mí me pudieran operar. Dentro de tantos esos De 15, 16, tantas. 16 cardiólogos aproximadamente, y todavía casi que unos días antes de entrar a cirugía, un cardiólogo que me tenía nada más que hacer un estudio, me habló con tanta irresponsabilidad de que yo tenía tanta vergüenza de decirle eso a las personas, porque en el fondo te daba miedo, porque los síntomas ellos no los entendían. Y es por la Sí, mediocridad la de esos cardiólogos. emocionalidad no la entienden generalmente.
Sí, pero en este caso, con este cardiólogo, era nada más hacerme unos estudios. Él no era mi médico tratante. Y Sí. sin conocerme, sin antecedentes, sin nada, así libremente me dice, no busques más nada en este hospital porque tú lo que tienes es un síndrome de fatiga crónica. Ve justamente a un internista o a un reumatólogo. O sea, Y cuando tú iniciaste tu proceso, pues como con Reiki, con terapias más holísticas, ¿cómo te sentiste? Pues, o sea, pudiste entrar en la emocionalidad, pudiste entrar en hacer sí, prácticas más pero de soltar. eso fue hace más de 30, como 28 años, 29 años. Ok, Y luego yo no me sentí más identificada con eso y dije, bueno, mi camino es a través del Espíritu Santo y cambié. eso, O sea, perfecto. parte de lo que estás hablando aquí, pues algunas cosas yo las tengo libros de Reiki, algunas cosas, pero yo dejé eso ahí. Ok, Entonces, o sea, lo dejé porque me cambié, o sea, dije, bueno, yo siento que lo mío es con el Espíritu Santo y ahí sigo. Y eh, yo sabía es, que yo tenía un problema en el corazón y yo lo mm, acepté y le dije a Dios, bueno, cuando sea tu tiempo, cuando sea tu manera, a tu forma, y aun se irá cuando sanando. había muchas aproximaciones a la cirugía, no se daba, hasta que yo le dije una noche, le dije, ya no puedo más, o sea, ya no aguanto más con el dolor, ya soporté todo lo que tenía que soportar. Pienso que en esta etapa ya aprendí lo que tenía que aprender y muchas personas aprendieron conmigo. Entonces, Súper. dame la oportunidad de que me operen porque ya no aguanto. Yo sentía que me moría, literalmente. Yo decía, el año pasado pensaba que era mi último cumpleaños. Hoy por hoy tengo 11 meses de operada con una prótesis de 3 centímetros dentro del Sí, corazón pues y me yo lo siento que te bien. puedo, pues como abordar ahí es seguir este camino de encontrar todo eso que está localizado en ese punto y todo se va a ir como, no es un proceso de un día para otro, eso viene de No, muchos años de tu experiencia, pero sí, sí es un camino de sanación muy bonito que vas a ir haciendo, que sigues haciendo, porque todavía sé que tu proceso es doloroso en esa parte, pero es como continuar los hábitos, la búsqueda de este proceso de sanación, seguir como sí, ese camino. justamente con mi psicólogo, pues yo le decía a ella, afortunadamente ya tengo como 2 años con ella, y le decía, prepárame para la cirugía, porque es que yo no, yo sentía que yo estaba tan rota y tan desarmada que no iba a poder soportar esa cirugía. Y gracias a Dios todo salió bien y ya voy Bien, a cumplir un año operada, excelente. pero sí, sí tiene que ver mucho con todo lo que dijiste, porque tú me describiste en todo lo que Te acabas de decir. escribí en todo. Escribiste porque me Exacto, sí, dolía sí. mucho el pecho y me sentía muy sola, me sentía muy Sí, abandonada. mira que se conecta lo que te digo, se conecta tus heridas emocionales, tu herencia ancestral, tus vivencias mentales constantemente y tus emociones también, no, ahí, entonces todo eso hace una energía muy densa en ese punto para Bueno, que tan tú, densa que acuérdate que Meli, se me rompió un vaso en la cabeza, o sea, que me operaron de la cuéntame cabeza. eso, cuéntame Entonces, Will, Meli, disculpa Janet. permíteme. Janet, ¿te puedo preguntar algo? ¿Me permites preguntarte algo? con mucho gusto. Janet, te hago una pregunta. Sí, esto va a sonar un poco fuerte, pero es algo que puede darte una respuesta del espíritu. Si, si te fueras la próxima semana de este plano y lo supieras, ¿qué harías? ¿Qué harías esta última semana? Vivir, vivir con placer, vivir con tranquilidad, disfrutar a mi familia, pero sobre todo disfrutar los amaneceres, los atardeceres, las noches, que lo amo, y entregarle todo a Dios, todo de sus manos por completo. Cuando entregamos a Dios, hablamos de darlo. Y si entendemos que Dios es todo, que Dios es cada persona que está a nuestro lado y nos damos a ellos, nos estamos dando a Dios.
¿Cómo te va con el ejercicio de dar? ¿Cómo te sientes cuando le das a otros? Me gusta sentir que puedo acompañar a las personas en su vida, en sus procesos. Sin embargo, lo hice y Melissa consta de eso durante muchos años. Entregué demasiado de mí y una de las cosas que he tenido que aprender en este proceso ha sido a recibir más que dar, porque no sabía recibir y me tocó pasar por campañas de recaudación de fondos y cada vez que entraba un dólar a mi bolsillo que era de una recaudación, yo lloraba porque la vergüenza no me dejaba. Entonces, me gusta dar, pero estoy haciendo mi Po- trabajo consciente para tener un equilibrio entre el dar y el Y el recibir. recibir. Di Sí, mucho, ¿Por qué di sentías mucho, vergüenza? ¿Por qué sentías vergüenza, Janet? porque era líder. Se suponía que todo tenía que estar bien, que yo tenía que ser en fortaleza y líder y cabeza y alfa para todo el mundo. Entonces, como yo me quiebro de esa manera. Y me quebró, me permití quebrarme hasta el límite, pues, o sea, porque literalmente entré a cirugía con límites grandes, o sea, ya yo no daba más, yo entré hinchada, o sea, muy fuerte ya el proceso. O sea, ya yo estaba en insuficiencia cardíaca, entonces es una cosa de que justamente no sabía y todavía me cuesta, y de hecho mi sobrina, que lo vuelvo a nombrar, es que está aquí, lo hemos conversado, a mí me cuesta recibir, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho porque siento que me compromete mucho y que no sé qué hacer con ese compromiso. Me cuesta en las relaciones de pareja, me cuesta mucho recibir. Cuando hablas de recibir, si tuvieses que pensar en papá o en mamá, ¿hacia quién orientarías esa palabra? Papá, ¿Y cómo está tu papá? muerto. Hay algo que creo que te va a servir, eso se puede trabajar después y es ese proceso de reconciliación con papá, con papá. eh, con el papá, para sanar el recibir. A veces nos quedamos creyendo que estamos solitos en ese proceso de sanación de recibir y a veces es tan sencillo como perdonar a papá, como perdonarnos a nosotros mismos, como perdonar ese vínculo. eh, y de devolvernos a esa niña, a esa Janet niña que vivió alguna experiencia con papá y que tú puedas abrazar a esa niña, vayas donde esa niña y la puedas abrazar y ser compasiva con ella, charlar con ella, darle la seguridad que necesita en ese momento. El ejercicio, Janet, es que toma una fotico tuya cuando Ajá. estabas pequeña, una situación, vea esa situación que tuviste con papá y que está asociada con el recibir. Pudo haber sido una frase, pudo haber sido una experiencia, puede haber sido algo. Muchas veces en los papás de la vieja guardia, eh, que son criados como proveedores absolutos, para ellos, para muchos de ellos, recibir era una ofensa, era un insulto, ¿cierto? Porque ellos eran dadores completos. Y de ahí veíamos tantos infartos y tantas personas que morían del corazón, hombres, adultos, y transferían esto a los hijos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que llegues a ese proceso de perdón. Imagina esa situación, mira esa foto cuando estabas niña y abrázala. Abraza a la niña cuando está viviendo esa experiencia, se acerca tras de ti y abraza a la niña y dile que tú estás ahí, que todo va a estar bien, que honre a papá, que lo respete, pero que deje ir la carga que no necesita, ¿cierto? Que hay que aprender a discernir y ahí que ya estás conectada con el Espíritu Santo, dile ahí que te ayude, que Fíjate te algo, acompañe. fíjate algo. Mi papá
Sí, mi papá siempre fue un proveedor. Ok, Melissa lo conoció. sí. Y mi papá murió de 78 años, va a cumplir 3 años ahorita de un infarto. Y él decía, yo hasta los últimos tiempos él trabajó porque buscaba la manera de hacer siempre algo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados, yo no puedo esto. Y de repente él veía que a mí me faltaba algo o que yo estaba en alguna situación difícil, me decía, o a cualquiera de nosotros, la verdad, a mis hermanos, a mi sobrina, a todos, toma, no me lo des, toma, yo soy tu papá, yo soy tu papá y lo seré siempre. Y eso para mí significaba mucho. Y para mis hermanos, por supuesto. O sea, toma esto, yo soy tu papá. O sea, era eso, digamos, hasta el final, pues. Hasta el final era ese papá dador, sí, Proveedor. muy estricto, sí, muy estricto. Echador de broma también, pero muy estricto. Pero era un papá dador, era un papá proveedor, o sea, era un papá que se quería ser responsable de todo el mundo. ¿Qué sentías cuando él te daba algo? Alegría. A ver, pero ¿por qué no se lo Pero ¿por recibías? qué no lo recibías? Mencionaste Ajá. que él te No, daba No, no, algo no. yo y le recibía. Mi papá a veces llegaba aquí y estaba mi sobrina, mi hermana y yo, y nos traía una compota cada una, con un mensajito, con un verso, con un poema. No, yo sí lo recibí. ok. Yo te recomiendo que hagas ese ejercicio con papá. Ok, ok. Y ya los ejercicios que nos dice, pero hay algo ahí tan bacano. Escribe, Janet, escribe, Escribe da, muchísimo. ve a dar, vete a dar desde el amor, no importa si te dieron, si te hicieron Sí una te mala cara, devolví. si te Exacto. criticaron, tu alegría solamente debe estar en dar, no importa. El dar es el acto noble que genera más dicha. La dicha más inmensa del ser humano está en dar desde el amor de forma desinteresada. Y hace el Sin ejercicio, empieza condición. a dar desde el corazón, empieza a dejar ir, a soltar. Mira, hay otro ejercicio que puede ser muy bueno. Mira en tu casa, en tu ropa. Tienes ropita que hace mucho tiempo no usas, que tú sabes que ya no vas a volver a usar. Ya la saqué, ya la regalé. Bien, mira qué otras cositas hay que Que tú digas, puedas. ¿por qué estoy atado a esto? Ajá, Empieza a cuestionarte, a reflexionar y a decir, y empieza a dejar ir, a soltar, a soltar, a ok, soltar, y a dar a alguien que lo necesite. Esa es la ok. mejor forma. Siempre siento que esa es una forma increíble de sanar el corazón. Sí, sí, por ahí ¿Viste? tengo Y zapatos y otras cosas que Janet, puedo. bien, Janet, de todo corazón te mando un abrazo inmenso. Muchas gracias. Bueno, qué Gracias rico el Y te quiero dar ejercicio. las gracias, muchas, muchas gracias por compartir tu Por experiencia. participar y compartir. Ujú. gracias a ustedes por la oportunidad. Así sanarán otros también acá. Es mi misión, es una de las Ujú. cosas que me propuse. Yo dije que mi experiencia sirva para otras personas y que las voces de las mujeres sean escuchadas y que los corazones de las mujeres también sufren y que sean evaluados. Hermoso, hermoso. Gracias, Janet. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, mira que en este chakra de corazón, pues de ahí salen las extremidades y está ese círculo de constante de dar y recibir. Entonces, ese ejercicio que puso Will, lo pueden coger como para sanación de este chakra. Bueno, vamos a pasar al chakra de la garganta. Nuestro chakra de la garganta es el éter, pues el espacio. Es como como la anterior era el aire, este es como la parte del espacio. ¿Qué función tiene el chakra de la Mi garganta? Meli, mi Meli, Cuéntamelo. Meli, ve, yo te propongo algo, como ya se nos está, Aumentando el tiempo. seguramente muchos, sí, entonces, mire, ves dónde quedas y le vamos Y a dar continuidad en nuestra próxima clase para que terminemos todos los chakras y perfecto, continuamos en la misma próxima clase con el siguiente tema, ¿listo? Entonces, me dale parece muy bien. unos minuticos más, bien.
No, bueno, entonces dejémoslo hasta aquí en este chakra y dejamos estos dos para la próxima, digamos, taller. Bueno, podemos cerrar con lo que son algunos herramientas para la sanación de cada chakra. Yo quería exponer cuatro, digamos, como palabritas para que lo terminemos también en el otro wheel y cerrar con este del chakra garganta. Bueno, me encanta que pues vayan, si quieren alguna otras preguntitas también de los chakras anteriores o exponer también algo de cada uno que se identifique con cada chakra. Exteriorizar cualquier emoción también pueden abrir y levantar la manito. Pero una de las herramientas que quería dar ahora, la más importante, es entrar en conciencia de lo que pensamos, hablamos y sentimos diariamente. No solamente es la relación con el otro, sino sobre todo la relación conmigo. Uno de los ejercicios más bonitos eh, son las respiraciones. Al levantarte, siempre hagas respiraciones enfocadas a lo que escribiste anteriormente, el día anterior, que es lo que también proponemos demasiado escribir, tanto las emociones como los pensamientos, y volver a ir otra vez a esos orígenes de papá y mamá. La respiración es más que les voy a recomendar hoy para que se vayan con esa respiración hoy. Entonces, vamos a hacer una respiracioncita. Si quieren, si quieren, pueden abrir las pantallitas o las imágenes para yo ver que si realmente están cerrando los ojitos, están, eh, digamos, haciendo la respiración y yo poder verlos un poquito ahí. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación y una respiración muy consciente para regular el sistema nervioso. Vamos a ponernos sentaditos donde estemos pues como en el lugar bien cómodos, que la espalda no esté pegada a la silla, sino que se separe de la silla. ¿Listo? Tus isquiones, o sea, tu chakra raíz, esté en dirección a la tierra, hacia el piso. Que tu abdomen no esté hacia adelante, protuido hacia adelante, sino que esté alineado con tu columna vertebral. Que tus hombros y tu pecho estén en apertura, que tu corazón siempre esté en apertura. Tus manos van a ir relajadas, mirando hacia el cielo, apoyadas en las piernas. Y cerramos los ojitos y vamos a comenzar a observar esa alineación que acabé de especificar. Pecho abierto, garganta. ¿Por qué no se ve, mi amor, mi cámara? No, sí se ve, tranquila que ahí se ve. Ya. Listo, entonces garganta en dirección hacia el frente, la mirada no hacia arriba ni hacia abajo, sino al frente. Eso. Tu cuerpo empieza a sentirse derechito, no una postura forzada, sino sutil, que tú te sientas tranquilo, pero que tus isquiones y tus pies estén bien arraizados. Comienzas a sentir ese arraizamiento desde el piso. Imagínate que estás en un pasto, en un lugar donde hay tierra, naturaleza, y tú empiezas a tomar energía de la madre tierra por los pies, por el glúteo, por los isquiones, y se llena y se expande esa energía en la zona del vientre. Y ahora vamos a tomar un aire profundo. Tomo ese aire profundo por nariz en 5 segundos más o menos. Voy a retener 4 segundos. Y ahora suelto por nariz
en 5 o 6 segundos y repítelo. Quiero que observes esa respiración. Pausada, amplia, oxigenante. Sientes como el pecho se abre, tu corazón se abre, tu garganta se abre. Y ahí la energía empieza a subir hacia el abdomen. Entonces le vamos a dar una respiración más potente. Ahora toma aire por nariz y vas a botar por la boca como si empañaras un espejo. Quiero que se vea que se les abre la boca. Tomo el aire profundo. Cuando boto el aire por la boca, voy a succionar el abdomen. Doy un golpeteo abdominal. Eso. Otra vez, continúalo. Vamos a hacer 5 de esa respiración. Y contrae abdomen. Comienza a generar fuego. Fuego en tu abdomen. Sientes poder en esa zona, sientes voluntad, siento seguridad, siento conexión. Muy bien. Ahora comenzamos a bajar la respiración nuevamente y vuelve otra vez a nariz. Toma por nariz, bota por nariz. En los mismos 5 tiempos, tomo en 5 segundos, retengo 4 segundos y boto por nariz en 4 segundos. Si mantiene los ojos cerrados, conecta con esa respiración. Solamente observa la respiración y cómo se va comportando tu cuerpo. Esa energía sigue subiendo hasta el chakra corazón, justo al punto del corazón. Y vamos a entregar, vamos a intencionar y perdonar a alguien, soltar alguna circunstancia. Tus manos miran hacia arriba, dispuestas a entregar y a recibir. Eso, intencionamos en ese punto. Perdón, soltar. Y se va abriendo ese vórtice, se va sintiendo que llega esa luz al punto del corazón. Vuelve a tomar el aire profundo. Ahora lo subimos a la garganta. Expresa. Siente que se abre la garganta. Ahora subimos al cráneo, a un punto céntrico en tu cráneo. Y vamos a imaginar que cuando tomas el aire entran muchas, muchas lucecitas e iluminan tu cráneo. Y al botar el aire, limpias todos esos pensamientos, limpias todas esas cargas pesadas, negativas, limpias. Tomas el aire y llenas de luz. Puedes sentir una luz blanca, observar una luz blanca, despertando tu intuición. Y comenzamos a sentir ahora el último chakra, que es esa conexión con la divinidad, con ese ser que habita en ti, esa luz hermosa que eres tú, en conexión con el todo. Y inhalas profundo nuevamente por nariz. Y ahora vas a llevar tus manitos a abrazarte fuertemente por los hombros, haciendo caricias, ternuras a ti. Y agradecemos algo que quieras agradecer, esta circunstancia, tu cuerpo, simplemente el respirar. Eso. Lleva a todo tu cuerpo la gratitud, esa vibración que es súper amplia, hermosa, luminosa, sanadora. Y lentamente tomamos otro aire profundo y vamos a ir abriendo los ojitos a su tiempo. Y les agradezco de todo corazón por estar en este espacio que es para ustedes, para sus procesos.
Meli, a ti A muchísimas ti, mil gracias gracias, por Meli, compartirnos tu y a las conocimiento. Muchas, compañeras. muchas gracias. Total. Quiero compartirles algo, 30 segundos acá ya para terminar. Conexión Bambú tiene una editorial. En esa editorial pues estamos arrancando, ya tenemos 4 libros publicados. Quiero mostrárselos acá rápidamente. Este es uno de los libros. Yo soy el autor, se llama Lectura Meditativa para Sanar el Meditativa. Alma. Este libro es muy lindo, es un libro que te da muchos conceptos, pero por ejemplo puede hablarte del ego, puede hablarte del karma, hablarte, tiene poesía. Entonces te voy a leer un pedacito. El ego se alimenta del miedo al futuro y de los arrepentimientos del pasado, pero en el presente el miedo se disuelve. Solo aquí en el ahora encontramos la verdadera libertad, donde no hay cargas, donde no hay cargas que llevar ni ansiedades que anticipar. La paz no es algo que buscamos o alcanzamos, es algo que permitimos al soltar el control. El presente en su pureza y simplicidad es el refugio donde el alma descansa, donde la verdad se revela sin esfuerzo. Y este también, pues para cada una de las lecturas hay una pequeña poesía. Leo dos estrofitas. En el silencio de la hora me entrego, donde el tiempo no corre, ni el miedo persiste. Es aquí en el ahora donde el alma navego y la paz en su gracia serena y existe. El pasado se disuelve, no tiene más voz, el futuro no llama, su eco se apaga. Solo el ahora me envuelve en su suave voz y en su abrazo divino donde el ser se embriaga. Entonces, hay una lectura así, una poesía y un espacio para escribir, para plasmar ideas, para, puede servir de diario meditativo. Si en ese momento en que estás leyendo esto tuviste una conexión, un pensamiento, una imagen que llegó, ahí es el momento de escribir. Este es uno. Este es otro libro muy lindo también, se llama Sanando las finanzas del alma y es cómo las heridas emocionales de la infancia impactan la relación con el dinero en la adultez. Es un libro muy, muy hermoso. Eh, Aquí les cuento rápidamente, este libro nace de todo mi proceso de exploración. Es un libro técnico, digamos que es técnico con algunas historias, pero la historia principal, la investigación de todo este material nació en el secuestro y el abuso que viví a los 15 años. Eso fue en el 91 con milicias populares de Medellín, quienes hicieron el secuestro en esa época. No sé si acá les tocó a varias personas. Pablo Escobar hacía extorsión y secuestro a muchas personas civiles, pero se enfocó mucho en empresarios, en familias de empresarios de la época y secuestraba y asesinaba a muchas personas. Gracias a Dios, pues no pasamos a más, fui liberado en esa época, pero eso tuvo un impacto en mi vida. Y esa investigación, ese proceso de sanar personalmente, todo ese proceso, pues quedó plasmado acá. Es un libro que no solamente cuenta la historia, se enfoca más en contarte las heridas emocionales, cómo se crean estas heridas emocionales, cómo impactan tu relación con el dinero en la adultez. Ahí vas a encontrar muchas respuestas de por qué proyectos no evolucionan, si te rinde o no te rinde el dinero, en fin. Y también muchos ejercicios para sanar. Bueno, este es otro libro que también es uno de mis consentidos y de mis mimados. Se llama Despierta al líder que está en tu hijo. Yo tengo 2 hijos. Este libro plasma, es una guía paso a paso de cómo los padres y con sus hijos pueden desarrollar valores de liderazgo en los hijos. Es un libro que se hace entre los hijos y los padres, pero va más allá de la teoría. Es un libro muy enfocado en la práctica, en ejercicios prácticos para que los padres y los hijos puedan desarrollar mucha más conexión emocional entre ellos,
pero que al tiempo los padres desaprenden hábitos que no los han ayudado a evolucionar y los reaprenden, desaprenden y aprenden nuevamente, y los niños refuerzan esos valores que los llevan a construir liderazgo de alto impacto. Estos libros ya están publicados, se consiguen en Amazon. Listo, si alguien, yo en el grupo les voy a colocar el enlace a los libros. Digamos que por necesidades de algunas personas, sobre todo en Colombia, me pedían el libro que yo lo tuviera. Entonces, hace algún tiempo empecé a traer algunos libros para yo tenerlos aquí y poder entregárselos a las personas acá en Colombia. Listo, entonces si alguien está en Colombia y quiere el libro, me escribe y con mucho gusto yo se lo hago llegar. Y si está en otro país, pues por Amazon lo puede conseguir. Buscas Wilson Agudelo y ahí aparecen todos los libritos. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien todos y muchas bendiciones para esta semana. Muchas gracias. Gracias a acá hay todos, feliz noche, que descansen. Gracias, de Mary, muy Venezuela, lindo de todo. Argentina. Chaito, gracias por estar. Nelly, seguimos hablando, gracias. Listo. Vale. Cuídense. Claro que sí. Chao. Chao.